Buenos días para todos. El Comité de Estudios Médicos, el Hospital General de Medellín y la Asociación Colombiana de Reumatología les damos la bienvenida a esta tercera versión del Simposio de Enfoques Prácticos en Reumatología. Este simposio ha sido concebido como un espacio de encuentro y actualización en el ámbito de la reumatología, con el objetivo principal de fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y avances científicos en esta rama. Agradecemos la asistencia de los participantes en este evento, lo que evidencia su compromiso con la formación médica para una mejor atención de los pacientes y el cuidado de la salud. Agradecemos también a nuestros organizadores y patrocinadores por hacer posible este evento y por el esfuerzo para acercarnos a una educación de calidad. De igual forma, saludamos a las personas que se encuentran conectadas a través del canal de YouTube Fórum Enfermedades Autoinmunes. Durante esta jornada contaremos con la participación de reconocidos especialistas quienes compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre temas relevantes y actuales de esta patología. Les solicitamos respetuosamente poner en modo silencio sus celulares para no interferir el desarrollo de este evento. Igualmente les recordamos que no está permitido el consumo de alimentos y de bebidas dentro del recinto. En caso de emergencia, por favor, conservar la calma y hacer uso de las puertas laterales de acá del Auditorio de la Salud. Vamos entonces a dar inicio al simposio con la exposición Manejo de comorbilidades, osteoporosis y riesgo cardiovascular en las enfermedades autoinmunes, a cargo del doctor Johan Gutiérrez y la doctora Diana Cristina Varela. El doctor Johan Gutiérrez Bolaños es especialista en medicina interna de la UPB, es magíster en docencia universitaria de la Superior UNIR, médico internista de la Clínica Universitaria Bolivariana y médico internista del Hospital Manuel Uribe Ángel y docente de medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por su parte, la doctora Diana Cristina Varela es médica internista, médica especialista en medicina interna, reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, es epidemióloga de la Universidad CES y de la Universidad del Rosario, es máster en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona, se desempeña como reumatóloga de aquí del Hospital General y directora científica en el Comité de Estudios Médicos. Es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Damos entonces la bienvenida a la doctora Diana Varela y al doctor Johan Gutiérrez. Buenos días, quiero agradecer la invitación. Vamos a hacer una charla que va a ser más bien como un conversatorio en cuanto a cómo debería ser el riesgo cardiovascular en los pacientes de la población general y también en los pacientes con enfermedades autoinmunes para mirar como los posibles cambios que pueden haber en cada una de las condiciones clínicas. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a compartirles diferentes escenarios de la práctica clínica, a ver cómo lo podemos abordar. Muy bien, entonces vamos a visualizarnos en esta paciente que es una mujer que tiene 40 años, es obesa, tiene un antecedente de hipertensión arterial y de diabetes mellitus. ¿Será que tendrá algún cambio en cuanto a sus factores de riesgo y el enfoque que deberíamos hacer de ella? Porque podemos tener la misma paciente con las mismas comorbilidades, pero además de eso, adicionarle que tiene una artritis reumatoide y que tiene un uso de glucocorticoides de manera prolongada. Entonces es importante reconocer que la obesidad es quizá uno de esos factores de riesgo que es condicionante para muchas otras enfermedades, y es tan importante porque desde las edades tempranas venimos viendo
que la obesidad viene en incremento. Solo para los menores en edad escolar se conoce que el exceso de peso incrementó hasta casi un 25%. Entre los 13 y los 17 años conocemos que 1 de cada 5 adolescentes, que es más o menos el 18%, presenta un exceso de peso, y en los jóvenes y adultos entre los 18 y los 64 años, casi el 56.4% de esta población es obesa. Entonces es una condición importante. Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, estamos hablando de muchos factores que van sumando y al final se obtiene un resultado no deseado. ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, la edad y el sexo. Ser obesos, que ya cada vez es más prevalente, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, también tener ciertas enfermedades crónicas, además de eso uso de medicamentos, en nuestro caso de reumatología, por ejemplo los glucocorticoides, que todo esto va a sumar para que se genere esa enfermedad cardiovascular. Y entonces aquí es donde empezamos a presentar como evento cardiovascular mayor, sea la enfermedad cardíaca isquémica, la presentación de insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular y en general la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, que va sumando pues con todos estos factores de riesgo. Aquí queremos sumar fuerzas y empezar a tener esta batalla épica, porque vemos, por ejemplo, que los pacientes con artritis reumatoide tienen hasta 2 veces más prevalencia de enfermedad cardiovascular. La artritis psoriásica puede llegar hasta 1.5 a 1.7 veces más. La vasculitis puede incrementar 12 veces más ese riesgo cardiovascular. El lupus eritematoso sistémico de 2 a 3 veces más. Y si ese lupus está activo, por cada punto que aumente el SLEDAI, aumenta el 5% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Muy bien, entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo cardiovascular en la población general? Y vamos a hacer como la claridad de qué se define y qué es riesgo cardiovascular. Ese concepto de riesgo cardiovascular nos estamos refiriendo a la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular en un plazo determinado. Los estudios clínicos y en general en la observación de las diferentes cohortes, el tiempo para sufrir enfermedad cardiovascular puede ser 10 años, que es donde se verían pues como las principales manifestaciones, o ya el punto de mortalidad se podría evaluar hacia 20 años, pues como el riesgo hacia la vida, pero abarca 4 áreas principales, que serían la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y la arteriosclerosis aórtica, que allí incluimos los aneurismas aortoabdominales y torácicos. Muy bien. Cuando miramos entonces cada uno de estos perfiles, según la edad, el riesgo cardiovascular podrá ser diferente y el porcentaje se ha medido a través de la utilización de diferentes herramientas o escalas de riesgo cardiovascular para poder determinar si el riesgo es, digamos, de bajo o moderado riesgo, que para los pacientes menores de 50 años sería un 2.5% de que en 10 años presente ese evento cardiovascular. Entre los 50 y los 69 años, si estamos, por ejemplo, verificando qué paciente tiene alto riesgo cardiovascular en ese rango de edad, sería un paciente cuya escala es mayor o igual al 10% y digamos de muy alto riesgo, pero mayores de 70 años, que es una población muy especial, entonces en este punto sería mayor o igual al 15%. Por eso el riesgo, sea de bajo, moderado, alto o muy alto riesgo, depende no sencillamente del cálculo de la herramienta, sino de la edad, porque los factores de riesgo en estos pacientes son completamente diferentes. Entonces esta tabla es muy útil para poder saber cuál de cada uno de estos es el más importante. Y entonces, ¿cómo calculamos ese riesgo cardiovascular? Entonces hay que tener varias consideraciones. Lo primero es el rol de la región geográfica, porque esos factores de riesgo son diferentes en poblaciones asiáticas, en poblaciones americanas, y las escalas deben ser enfocadas y validadas en estas poblaciones. El segundo punto sería la edad y la etnia, porque hay que mirar según la presentación de esos factores de riesgo si incluye, digamos, condiciones específicas para cada edad y cada rango etario.
El tercer punto serían los factores de riesgo que pueden ser prevalentes en unas condiciones y en unas poblaciones que en otras. Y el cuarto punto sería la escala de riesgo a elegir. Durante pues la historia de la como presentación de los factores de riesgo cardiovasculares, desde las primeras cohortes históricas como la cohorte de Framingham en la década de los 40, que se empezó a entender que las manifestaciones cardiovasculares venían pues de unos factores de riesgo claros y establecidos. Las diferentes sociedades mundiales han determinado diferentes métodos para calcular ese riesgo cardiovascular. Estados Unidos, como les decía, tenemos la escala de Framingham, que es la tradicional que se utilizó, pero a través de las modificaciones en los factores de riesgo, hay otros algoritmos que los podemos utilizar en cualquiera de estos dispositivos, que es, por ejemplo, la escala Prevent, que es una de las principales que utilizamos porque está validada en muchas partes del mundo y se acerca más a los factores de riesgo reales que tenemos. Para Europa específicamente, ellos desarrollaron la escala SCORE2 y está la SCORE2 OP, que es la que se utiliza en pacientes mayores de 70 años, y para el Reino Unido, esta que es la CARRISC 3, básicamente es porque se ajustan a sus factores de riesgo y a la densidad poblacional de cada una de estas entidades. Sin embargo, este es uno de los algoritmos que nos proponen las diferentes guías de riesgo cardiovascular. Les comparto esta, que es la europea, que no dista mucho de la americana, solo que la diferencia será en la escala a escoger, según pues la latitud donde nos encontremos. Para todo paciente aparentemente sano es importante parar de fumar, porque como vimos, el cigarrillo es uno de los principales factores de riesgo para presentación de eventos cardiovasculares. Mejorar todos los estilos de vida con dieta y ejercicio, y sobre todo tener presiones arteriales por debajo de 160 milímetros de mercurio. Aquí entonces estratificamos los pacientes en tres grupos: los pacientes que tienen menos de 50 años, los pacientes entre los 50 y los 69 años y los pacientes mayores de 70. A todos, a través de cualquiera de estas escalas, vamos a estimar su riesgo cardiovascular a 10 años. En este caso sería la escala SCORE2, pero usted podría utilizar cualquiera de las que usted quisiera ajustar para Colombia, y a través de eso podemos mirar el riesgo, si es de bajo riesgo, para, digamos, en los menores de 50, como les explicaba, riesgo moderado o riesgo alto, y vamos tomando, digamos, las conductas clínicas, que ya sea modificar los factores de riesgo o incluso iniciar tratamientos hipolipemiantes o antihipertensivos, según sea el caso. Entonces esto nos permite como individualizar cada paciente según su condición y las metas a cumplir, que ahorita les contamos un poco más de esto en cuanto a metas a lípidos, a presión arterial y el diagnóstico de esta enfermedad. Pero nosotros tenemos un problema en las enfermedades autoinmunes, y es porque nuestros pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular que lo esperado y lo que se puede esperar de las escalas. Entonces sale esta primera modificación de Framingham, donde se muestra que en las enfermedades autoinmunes usted debería coger ese riesgo que le da y multiplicarlo por 2, que es el que más se acerca, pero recordemos que el Framingham ya lleva muchos años y que cada vez está entrando más en desuso. Luego llega el QRIS 3, donde ellos empiezan a ingresar el uso de glucocorticoides, el tener lupus, otras enfermedades y también la artritis reumatoide. Entonces, además de eso, de tener estos nuevos factores de riesgo, pues también empezaron a incluir un grupo poblacional mucho más amplio, porque las escalas de riesgo están validadas normalmente para mayores de 40 años y las enfermedades autoinmunes las estamos viendo en personas mucho más jóvenes, entre los 20 y los 40 años es la mayoría de nuestra población. Entonces acá empezamos a ver que esta escala nos puede servir para mayores de 25 años. Más recientemente, como dijo el doctor Johan, sale esta escala Prevent, que tiene una ventaja, y es que ha sido validada en muchas cohortes y que además de eso pues no permite que tenga un riesgo cardiovascular previo. Estas es muy fácil de calcular, se calcula a través de internet y tiene tres ventajas. La primera es que tiene en cuenta la proteinuria, la otra es que tiene en cuenta la hemoglobina glicosilada y el otro sería su índice social.
pero esta sí es más que todo para los Estados Unidos. Nosotros podríamos utilizar el índice de albuminuria y la hemoglobina glicosilada y podernos unir más. Este año sale este estudio donde cogen todas esas escalas de riesgo cardiovascular y las miran en una cohorte grande de enfermedades autoinmunes a ver cuál de todas estas se acerca más a la realidad de la autoinmunidad. Y podemos ver que la Prevent es la que más se acerca a esa escala y por lo cual es la sugerida para utilizar al evaluar el riesgo cardiovascular en nuestra población. Entonces vamos a ver cuáles son las consideraciones del tratamiento. Bueno, entonces como metas de tratamiento en la población normal, en cuanto a hipertensión arterial, ahorita tenemos una gran discusión o digamos como de controversia con las diferentes sociedades científicas, porque en el año 2024, pues como tal, los europeos sacaron su guía de hipertensión y este año, pues recientemente, la AJA hizo también sus guías de hipertensión y en la definición de hipertensión entre ellos hay grandes diferencias. Para los americanos una presión arterial normal es menor de 120 a 80 milímetros de mercurio, elevada entre 120 y 129 con diastólicas menores de 80, hipertensión, que ellos lo dividen como etapa 1 y 2, entre 130 y 139, 80-89 de diastólica, e hipertensión etapa 2, pacientes que tienen sistólicas por encima de 140 y diastólicas por encima de 90, porque para los europeos realmente hipertensión arterial de consultorio, que es la que tomamos ya sea por métodos específicamente en el hospital, es por encima de 140-90 y es importante pues como la discusión que ellos hacen en cuanto a la evidencia. Pero en general deberíamos iniciar medicación para un paciente que tiene hipertensión arterial si las cifras de presión arterial son mayores a 140 o 90, o si la presión arterial está por encima de 130-80, pero hay enfermedad cardiovascular, hay un accidente cerebrovascular previo, tenemos diabetes, tenemos enfermedad renal crónica o el riesgo cardiovascular, en este caso con la escala Prevent sería mayor a 7.5. Esa recomendación también la incluyen los europeos, entonces digamos que es algo más como de términos en cuanto a la clasificación de la hipertensión arterial, pero la toma de conductas, ambas sociedades manejan el mismo rango. En cuanto a autoinmunidad, pues lo que dicen las guías de la Asociación de Reumatología Americana es que lo más principal para que su paciente disminuya el riesgo cardiovascular es que lleve ese paciente a remisión de la enfermedad. No existe un tratamiento inmunosupresor que se dé exclusivamente para disminuir o tratar el riesgo cardiovascular en los pacientes, pero sí se ha mostrado que los anti-TNF y los inhibidores de interleuquina 6 pudieran tener un efecto benéfico en ese riesgo cardiovascular. Y por otro lado, no recomendamos el uso de beta bloqueadores en los pacientes con fenómeno de Raynaud. Muy bien, entonces, ¿cuál debería ser la meta de presión arterial en la población normal? Entonces, según la guía AJA, la meta es tener menos de 130-80 y si tenemos un paciente de alto riesgo cardiovascular, asegurar que por lo menos la presión arterial sistólica esté menor a 120 milímetros de mercurio. Desde que sea bien tolerado, y esto es uno de los grandes problemas que ha tenido estas metas tan estrictas, porque tenemos cada vez población un poco más longeva que son muy intolerantes al tratamiento antihipertensivo, se aumentan las tasas de síncope, de traumatismos, de tropiezos y de caídas, que podría ser como una limitación. Por eso la guía europea nos habla de tener presiones arteriales por debajo de 140-90 y pues si tenemos un alto riesgo cardiovascular, intentar llevarlos a 130-80, pero siendo un poco más individualizados según la condición del paciente y también lógicamente el tipo de medicamento a utilizar, porque si utilizamos medicamentos que son un poco más vasodilatadores podemos favorecer fenómenos de caídas o hipotensión ortostática. Por otro lado, en reumatología la meta debe ser menor de 130-80, tener pacientes con IECA hora 2 si este paciente tiene proteinuria o si tiene nefritis lúpica con hipertensión arterial, también se recomienda en primer lugar utilizar IECAs hora 2.
Muy bien, y entonces, ¿qué hacer con el manejo de los lípidos, la utilización de estatina y de aspirina en la población normal? Entonces debemos partir de lo siguiente. Primero, calcular ese riesgo cardiovascular en ese paciente que queremos hacer prevención primaria, y con respecto a esto ya tomaremos entonces las decisiones. Si tengo un paciente que tiene muy alto riesgo, es decir, que su riesgo cardiovascular de presentar cualquier evento mayor es del 20% a 10 años, en prevención primaria o secundaria, la meta de LDL debería ser menor a 55 miligramos por decilitro. Algunas veces puede ser difícil llevarlos a estas metas, pero es lo que nos muestra como tal la evidencia. Si tengo un paciente de alto riesgo, entonces cuando lo calculamos entre 7.5 al 19, dependiendo pues de la escala, el colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Si es un riesgo moderado, buscamos que el LDL esté menor de 100, y si es un riesgo bajo, menor a 116. En cuanto al uso de aspirina, diferentes revisiones y cohortes a largo tiempo pues nos han mostrado que realmente en prevención primaria la aspirina, a menos de que se tenga una diabetes o una pues que tenga alto o muy alto riesgo cardiovascular, pues individualizamos a los pacientes, porque hay que someterlo mucho tiempo para poder ver algún efecto cardiovascular y se aumentan las tasas de sangrado. Claramente, si el paciente ya hizo un evento cardiovascular, debe tener ASA entre dosis de 75 a 100 miligramos al día, pero en ese paciente que tiene bajo riesgo cardiovascular y que no ha presentado ningún evento, no se recomienda utilizar la aspirina por el riesgo de sangrado, y esto es algo que ha cambiado en el tiempo, que antes se tenía la percepción que todo paciente que estaba en prevención primaria tenía que recibir aspirina, pero esto ha cambiado a la luz pues, de los resultados. Y en reumatología, entonces, para estatinas nos acogemos a las recomendaciones de la población general, y la aspirina la utilizamos en los pacientes que tienen positividad para anticuerpos, para antifosfolipídico, pero que tengan un alto riesgo trombótico, es decir, que sean o con anticoagulante lúpico positivo, o sean triple positivos, o tengan beta-2 glicoproteínas y anticardiolipinas persistentemente positivos en altos títulos. Muy bien. En cuanto a la modificación de los estilos de vida para todos en la población normal, es importante tener en cuenta que estas condiciones pueden bajar hasta 2 a 3 milímetros de mercurio la presión arterial sin tratamiento farmacológico. Entonces, por eso lo tenemos que fomentar y es muy importante. Una de las estrategias es la dieta DASH, que es una dieta que se ha creado, que es baja en grasas, baja en carbohidratos, pero aumento en fibras y en vegetales, que los pacientes hipertensos podrían iniciar. Son dietas que son equiparables en todas las latitudes, y que pues gráficamente, cuando uno está con los pacientes, uno les puede mostrar cuántos gramos puede comer de proteínas, cuántos gramos puede comer de verduras, haciendo énfasis en estos alimentos que pueden tener un contenido glucémico mayor o menor. El otro punto sería disminuir el sodio. En la fisiopatología de la hipertensión arterial es importante tener en cuenta el manejo del sodio. Es algunas veces difícil con los pacientes precisar cuánto sodio debe tomar, pero las recomendaciones que les damos usualmente deberían ser que no le apliquen más sal a la comida que ya se preparó, ¿cierto? Lo otro sería aumentar el consumo de potasio, pero tener en cuenta que esto no se puede hacer en enfermedad renal crónica. El control del peso, la actividad física moderada se recomienda que sea 150 minutos al menos semanales. Y que tiene que ser ejercicio que no sea tanto como de resistencia, sino que sea más cardiovascular. El manejo del estrés, cada vez es más importante, pues la comorbilidad mental, tenerla en cuenta, y limitar el consumo de alcohol. Es curioso, pues en las recomendaciones que dan en las guías, que incluso se podría, digamos, para mujeres se podrían tomar máximo 1.5 copas pues al día, y pues para los hombres podrían ser máximo hasta 2. Esto sobre todo pues como en sociedades en que la cultura del vino y del licor al momento de comer está más como acentuado. Nosotros no tanto, pero es importante tener en cuenta estas recomendaciones. En nosotros el riesgo cardiovascular es muy importante, sobre todo en la población de lupus, el uso de antimaláricos y no utilizar
lo dicen las guías, más de 30 miligramos de glucocorticoides al día, que hay un estudio del doctor Ruiz Irastorza que nos muestra que los pacientes que reciben más de 30 miligramos de prednisolona en esta curva de supervivencia tienen una mayor mortalidad. Y recordemos que los antimaláricos es muy importante, el 100% de los pacientes con lupus deberían tomar antimaláricos, excepto si tuvieran alguna patología de ojo, pero de resto todo lo deberían hacer porque tiene muchos efectos positivos, ayuda a sus alteraciones o a sus manifestaciones de lupus cutáneo, también tiene efectos sobre los lípidos, ayuda también sobre la angiogénesis, disminuye los riesgos trombóticos, ayuda a disminuir las síntesis inflamatorias, disminuye las células autorreactivas, entonces tiene mucho efecto positivo y hay que dárselo al 100% en lo posible de los pacientes con lupus. Vamos a hablar un poco de osteoporosis. Muy bien, entonces, ¿cuándo pedir una densitometría en la población normal? Y quizás esto es una de las preguntas más importantes. Entonces, hacemos densitometría en mujeres mayores de 65 años o hombres que tienen menos de 70 años, mujeres mayores de 65 o hombres mayores de 70, o si estamos en el escenario de mujeres que tienen menos de 65 años y hombres que tienen menos de 70 años, si presentan un índice de masa corporal menor a 19, si tenemos una fractura previa por fragilidad, si tenemos uso de medicamentos que disminuyen la masa mineral ósea, o si tenemos enfermedades crónicas también, que llevan a una condición de pérdida de masa ósea. Por nuestro lado, todo paciente que consuma más de 2.5 miligramos de prednisolona por más de 3 meses, independiente de la edad, tiene que tener densitometría. Y acá vemos, por ejemplo, esta señora que tiene 56 años, es secretaria, tiene una artritis reumatoide doblemente positiva, tiene tratamiento con leflunomida, metrotexate y prednisolona 7.5 miligramos al día, y además de eso tiene el hábito del tabaco. Vemos esta densitometría y cuando ustedes tengan una densitometría delante de ustedes, siempre registren cuántos son los gramos que tiene, cuál es el T-score y el Z-score, porque esto nos va a ayudar a mirar si tiene influencia más en la posmenopausia o por el uso de esteroides. Y también los gramos nos va a ayudar a buscar la meta de tratamiento, a ver si la estamos logrando o no. Y el punto importante entonces es interpretar adecuadamente una densitometría ósea, recordando que esta densidad normal del hueso nos encontramos en desviaciones estándar midiendo el T-score mayor a -1. Pero hablamos de una baja masa ósea cuando encontramos entre -1 pero mayor a -2.5, y cuando ya es menor de esto, entonces hablaríamos como tal de la presencia de osteoporosis. Entonces hablamos de un T-score y un Z-score. Ese T-score nos va a decir con respecto a una población joven cómo está perdiendo esa persona esa masa ósea. El Z-score nos va a decir con respecto a una persona de su misma edad y su misma raza cómo está perdiendo esa masa ósea. El Z-score es muy importante registrarlo en las mujeres premenopáusicas, es muy importante en los hombres menores de 50 años y sobre todo cuando estamos buscando osteoporosis secundaria, sobre todo en el caso nuestro, en la inducida por glucocorticoides. Nos van a llegar estas gráficas, es muy importante que ustedes revisen no solamente el informe, sino también todas las gráficas, ver que sí se esté tomando adecuadamente. Luego, en futuros simposios podemos hablar de una toma adecuada y una interpretación adecuada de la densitometría, y vamos a ver que esa evaluación de osteoporosis entonces se debe hacer siempre con densitometría ósea y radiografía de columna en búsqueda de fracturas vertebrales, y en personas mayores de 40 años lo podemos hacer por medio del FRAX. Importante entonces interpretar y saber qué es la herramienta FRAX, que realmente es un cuestionario, que es una herramienta tecnológica que se ha venido desarrollando, que nos permite evaluar a 10 años el riesgo de una fractura osteoporótica.
Tiene la característica de que en nuestro país está validada, entonces nos podríamos meter en cualquier plataforma pues de información, buscarlo y ajustarlo pues al país, y vamos digamos registrando cada una de las características, y como podemos ver están los factores de riesgo pues para presentar baja masa ósea o incluso pues como osteoporosis. Hay una característica importante, y es que no es necesario tener pues una densitometría previa para poderlo aplicar, se podría hacer sencillamente sin él, y podemos clasificar a los pacientes como un bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, y a través de esto ya tomar decisiones clínicas. Cuando usted tenga este FRAX, si el paciente toma más de 7.5 miligramos de glucocorticoides, multiplique ese riesgo de fractura mayor por 1.15 y el fractura de cadera 1.2. Vamos a ir apurando un poquito porque ya estamos colgados. Entonces el FRAX, como decía el doctor Johan, usted no necesita una densitometría, usted perfectamente puede entrar a Google, poner FRAX Colombia, calcular el riesgo. Si ese riesgo le da alto, independiente de la densitometría, usted puede tratar a su paciente, pero siempre pídale la densitometría para saber de dónde partió. Cuando le dé en riesgo amarillo, siempre envíele una densitometría, y en riesgo verde no necesita mandar densitometrías, no necesita tratamiento. Eso va a hacer que clasifique usted al paciente como muy alto riesgo de fractura, alto riesgo de fractura o moderado riesgo de fractura. Si usted tiene más de 30 miligramos al día durante más de 30 días o una dosis acumulada de 5 gramos al año de glucocorticoides, ya hace parte de muy alto riesgo de fractura. Les dejo aquí para que le tomen fotico y lo tengan en su mente de cómo clasificamos muy alto riesgo y moderado riesgo. Muy bien, y pues en cuanto a la indicación de tratamiento, entonces después de evaluar el riesgo, si tenemos un paciente de muy alto riesgo, entonces vamos, por ejemplo, a terapias como teriparatide y romosozumab. Si es un paciente que tiene alto riesgo, pero tiene, digamos, alguna intolerancia gástrica o alguna pobre tolerancia, o tiene muchas comorbilidades pues por los medicamentos que recibe en polimedicación, entonces si no tolera la vía oral podríamos ir al endronato risedronato, o en las parenterales tenemos el ácido zoledrónico del denosumab. Aquí importante pues saber su estado de enfermedad renal para decidir cuál de ellos iríamos, y si es de riesgo moderado, entonces podemos iniciar incluso con las terapias hormonales, o ya en segunda como elección tenemos el ivandronato, o pasamos a los tratamientos de alto riesgo según pues las características de cada paciente. En la osteoporosis inducida por glucocorticoides, si es muy alto riesgo de fractura, es preferible iniciar con romosozumab o teriparatide. Si es alto riesgo, podría iniciar mejor con denosumab, y si es moderado riesgo, pues puede iniciar con bifosfonatos intravenosos o vía oral. Cada cuánto vamos a repetir las densitometrías. Si esa paciente es posmenopáusica, bajo riesgo, puede hacerle un seguimiento cada 5 años. Si la paciente está en tratamiento, se la hace cada 2 años, excepto con romosozumab, que el tratamiento dura 1 año, por lo cual tiene que repetir la densitometría al año para saber si fue exitoso o no. Les damos las gracias a todos por asistir una vez más acá. Este es mi canal de YouTube, Foro de Enfermedades Autoinmunes. Los invito a que lo sigan. Aquí va a estar después colocadas todas las charlas del día de hoy. También estamos transmitiendo en vivo para que compartan con los compañeros que no pudieron estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias.